Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el campo de lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco su participación en estos diálogos que se ofrecen diariamente para compartir. Tienen la palabra adelante. Adelante, Gloria Paulín. Muy buenos días a todos. Muy honorable, en el tema de los perfumes, eh, en teoría, cada ángel tiene su propio aroma. Por ejemplo, Muriel, que corresponde a cáncer, es el geranio. Bueno, les comparto que hace como 40 años, mi madre y mi abuelita y mis tías viajaron a Medugori, allá, cerca de Checoslovaquia. Bueno, que porque en ese entonces habían tres, creo que eran dos jovencitos y una jovencita que daban testimonio de cuando la Virgen, según ellos, ¿verdad?, que se aparecía en la iglesia y transmitían el mensaje. Entonces, lo que yo recuerdo que mi madre dijo que cuando estos niños anunciaron que ya se acercaba la Virgen, realmente la iglesia se llenó de aromas así florales, muy agradables. Entonces, recordé hace poco, y ahí va mi pregunta, que el hermano mayor en un diálogo comenta que creo que cuando el sacerdote dice el Dalet, o no sé en qué parte de la ceremonia, que emite un perfume personal. No sé si usted nos pueda compartir algo al Yo respecto. nunca escuché eso. Tenía un perfume muy personal, un humor que se mezclaba con una loción que él usaba, por cierto, que le traían de Venezuela. Más no sé, pero así como que él dijera, no. Y que de los fenómenos, mire, la fe puede producir muchos fenómenos. Y ahí no me meto porque es un tema personal. Es todo lo que voy a decir. Sí, sí, lo comento porque en las enseñanzas que dio él, que compilaron el reverendo Carlota y otros hermanos, la persona que transcribió sus diálogos, eso es lo que según eso comentó el hermano mayor, que el sacerdote emite un perfume personal. Bueno, pues Yo muchas gracias. nunca lo escuché, ni lo he leído o no me acuerdo. Pero alusión a este tipo de fenómenos, no. No era mucho de hablar de eso el hermano mayor. Sí tenía un humor personal, un aroma personal. Muy bello, por cierto. No era sensual, no era dulce. Era muy especial. Igual que el venerable Marchetti. Y hay otros que nomás no huelen bonito. Sí, es cierto. Pero cada quien. El humor es fruto del carácter, del espíritu, de la mente que tenga la persona. Y de hecho puede cambiar con el tiempo, hacia mejor o hacia peor. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Y lo que olemos es una mezcla entre, y es que hay perfumes de hormonas y hay perfumes de ácidos que segrega el cuerpo. No es lo mismo el aroma después de sudar por ejercicio, y cada quien huele diferente, que por el acto sexual o que de un acto místico. Emitimos diferente egregor y eso pues cada quien que lo descubra a nivel personal.
pero así como una regla, no. Como un fenómeno, sí, pero es muy personal. Y por más que describamos un color o un aroma, si no lo experimentamos y le damos un valor personal, no lo hemos descubierto en ese aspecto, porque a unos les puede parecer de un aroma y a otros de otro. Hay de todo. Pero en los fenómenos de la fe no me meto, que hay muchísimos fenómenos. ¿Bien alguien más? Sí, Bueno, em, muy honorable también en estos últimos días, em, la palabra semilla, simiente, como que me la he encontrado así en diferentes ah, contextos, y pues tiene mucha variedad de significados, ¿verdad? Según, no sé si nos quiera, ya nos ha platicado usted en otros diálogos, pero todo lo que se puede decir, por ejemplo, cuando usted bautiza o bendice a un pequeño, ¿no? A un recién nacido, a un bebé, le dice, para que seas porque eres un átomo simiente de la nueva era, o algo así. Pero no sé, lo que usted nos pueda y quiera platicar respecto a esa palabra que, pues, es muy profunda, ¿no? Gracias. dentro del gran ciclo de la vida, ciclo de recreación, hay tres fases principales que están contenidas en el dibujo del Aum, que es la semilla, el tronco, la flor, la semilla. Otra vez, en la semilla no está contenida la forma, pero sí la inteligencia de la forma que ha de desarrollarse.
que se verá favorecida o no por las condiciones ambientales. Más agua, menos agua, más calor, menos calor, más frío, menos frío, más humedad, más sequedad, etcétera. Así la semilla emocional de nuestra estructura guardada en nuestro átomo simiente o en nuestra semilla más pequeña que guarda las estructuras, los registros, las experiencias en ese sentido. Entonces la semilla es la continuidad de algo más allá de la forma. Las semillas generalmente tienen un germen y tienen una cantidad de hidratos de carbono y de enzimas para que se pudra, genere descomposición y estímulo al mismo tiempo de renacimiento. Hay que dejar atrás lo que se descompone y seguir adelante. Todos hemos germinado algún frijolito con algodón y agua en un vasito. Y hemos visto cómo se va pudriendo la cáscara del frijol y va emergiendo el germen y va apareciendo la primera etapa, el germinado, en su primera etapa. Es increíble cómo algo tan pequeño y tan aparentemente, porque el germen es el 2, 3, 4% del frijolito, es muy pequeñito y está en el centro. Necesita podrirse y estimular por enzimas todo para que crezca el germinado. Y el germinado es el nacimiento, el renacimiento. Así tiene que haber en lo físico una descomposición, en lo emocional también, para que permanezcan las leyes que lo gobiernan y nos dé un sentido de alcance, de percepción espiritual. Hay muchos niveles de percepción espiritual y eso lo vamos desarrollando. Pero algo que está aquí, pero no está físicamente, no está la planta, no está, pero está la inteligencia y la experiencia de la especie conectada. Es un milagro que de una semilla. Se ha comprobado que semillas de 5, 6, más 5.000, 6.000 años, que estuvieron en estado no muertas, sino latentes, pueden germinar. No todas las semillas germinan, no pueden continuar. Siempre hay un pequeño o gran porcentaje de semillas que no pueden germinar. No tienen ese estado de latencia tan intenso, de identidad espiritual, y eso lo anima el espíritu para que continúe. Con las formas que se guardó como experiencia, pero nunca una planta es igual a otra. No produce lo mismo una semilla igual a otra, pero es una fase de este renacer, de este nacer tan vital, tan importante. Es lo que el gurú deposita en la mollera de aquellos que se acercan para recibir algo del linaje que él está conectado. Le deja una semilla. Pero como dice la Biblia, hay semillas que no se cultivan y se las comen los pájaros, por simplemente no germinan. Otras semillas crecen en lugar inadecuado, entre piedras, y son ahogadas por los placeres de la vida.
Así lo dice el maestro. Y muy pocas llegan a buena tierra, se cultivan, se trabajan y rinden tanto por ciento más, mucho más de lo que tenían. Ese es el servicio de vida al género humano, a la vida. Algo de nosotros quedará en ellos, o por lo menos de nuestra identidad espiritual. Adelante, Santiago Andrés. Maestro, siendo la, la oración al demiurgo una belleza desde comienzo a fin, a mí me costó mucho tiempo, eh, más que entender, aceptar el Je suis toi-même, yo soy tú mismo. Esa comparación, porque siempre veía a Dios como algo externo, ¿ya? Y, y no como la totalidad. ¿Qué nos puede ampliar esto usted, maestro? Sí, la oración al demiurgo antes de empezar en el campo de la unidad sagrada es un reconocimiento a sus infinitas formas, pero de una manera muy elegante, muy fina, en los contrastes, en lo malo y en lo bueno, depende quién lo diga, en la oscuridad y en la luz. Ese es el demiurgo, en la inteligencia en la forma. Y hay que reconocer que hay esas formas. Más allá de su forma vive el espíritu esencial. El demiurgo no es esencia, es presencia e infinitas posibilidades de presencia. Es el artesano, el que trabaja con materia prima, la materia esencial, y da forma infinita, inclusive en los opuestos. Eso es antes de ponerse la estola y empezar a trabajar el sacerdote. En el campo, el sacerdocio, la consagración a ese oficio. Antes de eso viene la oración al demonio. Todavía con el emblema de misión pública, muy en lo humano, pero no es la última palabra el demonio. Pleu es lo que de donde viene la fuerza, la energía, el impulso del espíritu para que el demiurgo trabaje con ello y de infinitas posibilidades y formas. Esto fue uno de los grandes planteamientos de Valentín y algunos de los gnósticos, de los primeros cristianos, sobre el año 100 más o menos, después de Cristo. Porque se asumía que si Dios es bueno, ¿de dónde vino el mal? ¿No vino de Dios? ¿O sí? Y había un conflicto porque no lo podían explicar. Es contra la razón. Y entonces de ese pleuma, salió el demiurgo con la misión de ensayar en el árbol del bien y del mal las posibilidades para producir conciencia. ¿Cómo podríamos elegir lo bueno si no conocemos lo malo? Ese contraste
es lo que el demiurgo expresa. Pero más allá de eso, hay algo que permanece, más allá del bien y del mal. Y eso es con lo que trabaja el mago en su ceremonia. Primero, se reconoce la función del demiurgo y luego se hace la función de teurgo para hacer presente las jerarquías superiores. Estoy hablando de inteligencias y no de personas, ni de fenómenos materiales, particulares, sino de lo esencial en todo. No es lo mismo. Entonces, el demiurgo no es la fuente inicial, es el que trabaja con la materia prima o lo esencial para dar infinitas posibilidades de expresión en forma, que eso lo reconocemos de esa oración que viene de la Galia, por está en francés, pero que fue altamente influenciada por estas corrientes gnósticas que vinieron del Egipto y que influyeron también en Grecia, en su cultura, en su mística, porque con la aparición del demiurgo se aclaran cosas, pero para otros significó confusión. En nosotros es un preámbulo a la entrada profunda a la ceremonia. Y efectivamente, después de la oración, después de la identificación Aum, Tat, Sat, viene la oración al demiurgo, pero todavía en misión pública, externa, nace y muere lo que hace el demiurgo, ¿o no? Fíjense todo lo que dice el rayo, la luz, la oscuridad, todo eso nace y muere, y la ceremonia pretende alcanzar lo que las jerarquías de ángeles, arcángeles, tal, reconocen, la unidad, esa inteligencia. No la inventamos, nos asimilamos a ella o a ellas, plural, porque Elohim es un plural, no es un singular. Como diríamos, forma, no formas, que están cambiando permanentemente, dentro de unos parámetros, siempre de opuestos, o complementarios, si se quiere ver más a fondo. Pero observen qué hago con mi emblema, en la misión pública y en la misión en la unidad de todo. Y preparo el ambiente, afirmamos lo que debe contener el ambiente para convencernos y para luego llegar a Dalet, que ni siquiera soy yo, solo abro una puerta, una dimensión, un quantum de energía. No soy yo como persona, que mi persona sí es creada por el demiurgo, sino por mi esencia en todos, en todo, más allá de una forma particular. Es todo un trabajo, reflexión, hasta llegar a la experiencia directa de lo que esto significa. Es lo que yo puedo comentar, con las limitaciones naturales del lenguaje, porque una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se vive muchas veces. Muchas veces es lo que se escucha y otra cosa es lo que se puede llegar a vivir cuando se vive. Y si no, ni siquiera vivir, tenemos la menor idea de qué es.
Por ahí escuchaba que la sabiduría en el tiempo se vuelve doctrina, se vuelve acartonada, pierde la experiencia y gana conceptos, doctrina. Y más allá se deforma y muere la doctrina. Y nacen nuevas, pero la experiencia en el campo del total de mi ser, en mi ser, es muy diferente. La sabiduría es en sí ese descubrimiento, pero por experiencia. La doctrina normalmente te dice que si sigues ciertos procedimientos vas a obtener algo, pero en el fondo, en la iniciación nunca hay ninguna promesa. Se sabe que si todo se da y puede que suceda, pero no es una promesa. Son políticos. Duro y dale con la promesa. Y luego el engaño y la desilusión. Se vuelve solo de gente política, o sea, gente que tiene interés personal, que al final se diluye porque se destruye, como todo en las formas de la vida. Se va a morir. Y tú con ello, porque estás identificado con la forma. No es lo mismo seguir un camino de belleza, de espiritualidad, de frases bonitas. Es culto a la forma, a prakriti, que vivir más allá de la muerte, el dolor, entregando y en los actos reconociendo que tú eres yo y yo soy tú. Esa es la gran línea de la iniciación, que no tiene que ver con la doctrina. Más la doctrina con el tiempo va a deformarlo. La doctrina muchos la usan como instrumento de poder. Por eso trato de afirmarme y ojalá si lo consiga, por lo menos lo intento, de no formar doctrina ni dogma, invitarlos a la experiencia, pero tienen que vivir con y para la vida, olvidarse. Toma tu cruz y sígueme, déjate ya de tus cosas, no son tuyas. Da el paso, posiblemente. Y ya que lo des, veremos si lo diste o no y cómo lo diste y hacia dónde lo diste. En la gran iniciación no hay promesas, vuelvo a insistir. Dependerá de la capacidad y disposición del discípulo. El maestro muestra su experiencia, algo vivido. Como leía de algunos grandes cantores, cantantes, que nunca quisieron cantar una canción que no estuviera relacionada con una experiencia de su vida. Dicen, yo no le puedo dar vida a eso. Sonaría hueco. Entonces escogían sus canciones siempre y cuando tuvieran que ver con su vida. Es una, no se la puede dar muchas gentes, pero los grandes así son. Si no le suena que ha vivido él, ¿cómo va a cantarlo? El iniciado, ¿cómo lo va a decir si no lo ha vivido? O en hoy sí, mañana no. Eso no pertenece a lo trascendente. No es así. Pero hay gente que dice, no, es que yo soy, ya me conecté, ya no. Ah, bueno, pues conéctase. Allá. En las cosas de fe no se puede meter. No debe meterse porque incumbe subjetivamente a su mundo, no al mundo, a su mundo, porque así le conviene. Y el ego es el que crea ese mi mundo.
Pero bueno, la última y nos vamos, la del estribo. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Para servirle o intentar servirle por lo menos. Lo demás, usted lo descubrirá cuando se atreva a vivir la experiencia y saber que sí, que no, y si funciona o no funciona. Bien, adelante. Por un lado, tenemos la razón, pero la que más nos puede ayudar o nos obstaculiza todo y echa a perder el pastel es la imaginación. Es una facultad muy humana, no en los animales. No, ellos no actúan por imaginación. ¿Sí? Es el impulso directo, no en el medio plástico que nosotros desarrollamos como imaginación. Y con imaginación te pierdes y con imaginación puedes intentar algo nunca intentado, posible. Pero hay que experimentarlo para saber si fue imaginación o no. Como decimos en el compartir diario, no, eso te lo imaginaste. Que tú, que no sé qué, que te dijeron, pura imaginación, en el sentido más perverso de la imaginación, pero tiene un lado hermoso, creativo, que no te limita, te impulsa a encontrar y experimentar, para que ya no sea imaginación, sino realización. Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, no imaginado, por favor, que tenga un sentido en el gran proyecto, en el gran servicio a la vida en el que estamos tratando de involucrarnos y darle sentido con nuestros actos, pensamientos, sentimientos y afirmaciones espirituales de identidad. Pax, que Paz, pasen bonito maestro. día. Maestro, Igualmente, muchas muchas gracias. gracias por todo lo que nos comparte, maestro.